Hola, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? La propuesta de hoy es hacer mandalá o atrapasueños. Son unos colgantes muy vistosos, que son de última moda, muy top, y tienen ciertas creencias. Lo pueden usar como moda y decoración y no darle corte a las creencias, o pueden conocer también un poquito qué significa un mandalá o un atrapasueño. Son culturas milenarias, de varios lugares del mundo, y por lo general lo ponían en la cabecera de la persona que iba a dormir para alejar los malos espíritus, las pesadillas, los sueños negativos. Y al despertar la persona estaba irradiada de buena energía positiva para comenzar su día. Por lo general estos tipos de mandalá o atrapasueños se ponen en la cabecera del dormitorio, de la cama donde van a dormir. También lo pueden poner detrás de la puerta, también lo pueden poner delante de la puerta, y se usa con todo tipo de material, desde aros de alambres, aros de plástico como es este caso. Esto es ay, que no me sale el nombre. Un tambor de bordar, bueno, se me fue el nombre, perdón, que se me rompió y utilicé las dos partes para hacer el mandalá. Se usa con plástico, con alambre de floristería, alambre reforzado. Lo pueden hacer con ramas. Las ramas cuando están verdes, por lo general del sauce, cuando están verdes las arrollan y las dejan secar, se olvidan de ellas, forman una corona, las dejan secar por ahí en el jardín, en el patio, y cuando están bien sequitas empiezan a trabajar con todo tipo de hilo. Le pueden poner desde botones, cuentas de maderas, caracolas como yo puse, ¿sí? El ojito contra la envidia. Hay muchísimas cosas que ustedes pueden recolectar, ya sea desde el mar, del río, del arroyo, de la naturaleza. Hay muchísimos árboles que largan unos frutos muy lindos, como la bellota, que pueden hacer perforaciones con una aguja que la queman. Agarran una pinza del esposo, una pinza, sujetan un clavito, lo ponen al fuego, cuando está rojo, lo atraviesan y ya tienen el orificio para pasar la piolita. Las plumas se compran en mercerías. Yo solo conseguí de este color, no había más, se había acabado. Bueno, las caracolas las junto en el mar y ya el mar me las devuelve con el orificio, con el desgaste de la erosión de lo que es la arena, el agua, el viento y las corrientes marinas, ya me lo da con el agujero, así que salgo ganando. Entonces también este tipo de decoraciones, porque uno a todo lo que uno haga, como siempre les digo, tienen que poner el color a la ropa que van a tejer, ese color que les va bien, que les sienta bien, que se sienten cómodas o cómodos. Y cuando vamos a hacer una manualidad, vamos a poner algo que sea característico a nosotros. Yo amo el mar, vivo en el mar y vivo juntando todo. Soy una gran recolectora. Junto todo lo que el mar devuelve y todo me gusta. No importa que el caracol esté viejito, porque esto tiene toda una gran historia y yo lo junto todo. Entonces lo marco aquí, ¿sí? Por ejemplo, tiene cañita de bambú, unos perlones grandotes de un collar que me había regalado mi hija y se me rompió el collar y bueno, y quedaron los perlones de recuerdo. Y acá también lo puse, por eso digo que todo lo que usamos marca nuestra historia y nuestra manera de ser. Pueden usar para hacer mini mandalá argollas de madera, que también la consiguen en mercerías, y si no, reciclen todo lo que tengan de las cortinas viejas que ya no van más y cambiaron las argollas por pasar el palo. Bueno, esas argollas las guardaron por ahí, también les sirve. Le ponen una gotita de cloro o hipoclorito de sodio y vuelve la madera al blanco normal, al blanco nuevo. Entonces ya tienen algo bueno para hacer. También la van a encontrar de este tamaño, en transparente, en las mercerías. Yo voy a hacer el tutorial con ustedes con miren qué grande que es. Este es mucho más grande también. Usamos lo que tenemos a la mano.
Bueno, las plumitas, los abalorios, un ganchillo, un hilo rústico, porque por lo general se hace con un hilo rústico. También le pueden poner botones, lo que ustedes quieran ponerle de decoración. Yo les voy a enseñar a hacer el centro del mandalá del atrapasueño, y la expresión de decoración será libre al gusto y modo de cada uno de ustedes. Este es otro pequeño. Miren qué bonito que queda. Yo les voy a enseñar a hacer como si fuera la tela araña por detrás, pero para que vean que ya con un aro pequeño, solamente enseñándoles el centro, ustedes ya tienen su primer mandalá o atrapasueño. No precisan hacer el resto porque ya llegó. Cuando nosotros tejamos ahora el motivo, lo vamos a presentar acá y vamos a ver cuánto nos falta para llegar al borde, que después le vamos a hacer un hilo pasante para sujetarlo. Si nosotros vemos que nos falta, le vamos a hacer esas cadenitas que yo les voy a enseñar para ir llegando hasta ahí como si fuera una telaraña que está tejiendo sueños, tejiendo sensaciones, tejiendo cosas lindas que queremos para cambiar para nuestra vida. Ustedes lo van a hacer con su propia energía, su propio mandalá, ¿no es cierto? Pero si tienen una argollita pequeñita, ya con el motivo central y un par de perlitas ya tienen uno chiquitito. Es una idea linda para el arbolito, que ahora se acercan las fiestas, ya hay que empezar a hacer cosas, hay mucha carestía en el mundo, la economía no está buena, y también lo pueden hacer en más chiquito y así de lindo, porque realmente está bonito, para regalar en una boda, como un recuerdo, con una tarjetita emblemática para los parientes, amigos, vecinos, gente que vayan a invitar a una boda. Es un lindo souvenir. Para un cumpleaños de 15, también para regalar a las amigas. Esto es última moda. Así que bueno, empecemos con el tutorial y espero que les guste. Yo voy a tejer con un ganchillo número 3 y con un hilo rústico nomás, pero pueden usar lo que tengan. Sepan que esto es libre y no precisan nada raro, solo ganas de hacerlo. Hacemos un anillo mágico, lo envolvemos en nuestros dedos, extraemos la colita esta y vamos a hacer una cadena de seguro y 3 más. 1, 2, 3. 3, que es el primer punto. Y adentro de este anillo vamos a hacer 16 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, así hasta tener 16. Bueno, tenemos los 16 y estiramos nuestra colita de inicio. Recuerden siempre que cuando hacemos un anillo mágico, el anillo, la piolita esta, la tienen que rematar por el lado de atrás varias veces, pasándola por dentro de los puntos. Apretar bien con una cadena de seguro, esconder y después cortar, porque si no hacen esto, después se les suelta y se les suelta desde ahí y marchamos. Hay que hacer todo de nuevo. Unimos con punto deslizado y acá mismo, en este punto que tenemos acá, vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo por cada punto alto y un punto bajo antes del punto y después del punto, en ese hueco que queda solito, que se forma solo. Ahí. Entonces, si teníamos 16, vamos a tener 32. Ahí. 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 Así. Un punto bajo por toda la vuelta. Unimos con punto deslizado en el primer punto bajo. Y acá mismo vamos a levantar 4 cadenas. 2, 3, 4. Vamos a trabajar esta vuelta en punto alto doble. Y vamos a hacer 5 puntos en total, contando con el primero. Son 5 puntos altos, uno al lado del otro, y lo dejamos en suspenso en la aguja en la última pasada para cerrar el punto alto doble. No lo cerramos, lo dejamos en la aguja y hacemos el que sigue.
Pasamos una vez, dos, tendríamos que pasarlo tres, pero no, lo dejamos en la aguja. Doble lazada y nuevamente. Dejamos en la aguja, vamos 4. Vamos al siguiente. Pasamos una vez, pasamos 2. Y ahora que tenemos los 5, los pasamos todos juntos a la vez. Ahí, ajustamos un poquito, forma como un pétalo, y hacemos 9 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doble lazada y vamos al punto que sigue. Y nuevamente hacemos 5 puntos altos sin terminar, dejando cargado en el ganchillo, para luego sí pasarlos todos juntos. Vamos por el segundo, vamos por el tercero, vamos por el cuarto y vamos por el quinto. Ahora que los tenemos los 5, los pasamos juntos y nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas al aire y repetimos los motivos uno tras de otro con separación de cadenas hasta tener 8 motivos. Unimos con punto deslizado acá y vamos a rellenar el arco de cadenas con puntos bajos. Pueden hacerlo a mano alzada así o directamente en la cadena. A mí me gusta más en la cadena. Entonces busco bien porque siempre se esconde alguna. Y puntitos bajos, son 9 en total. Cuenten porque a veces se esconde. Entonces o hacen 7 o hacen 8. Y si no, los arquitos quedarían diferentes. Y así vamos a ir por todo el contorno. Hacer punto bajo solamente en los arcos. Donde está el pétalo lo salteamos. Entonces nos vamos directamente acá. Encuentro ahí bien el eslabón y ahí hago el primer punto bajo. Y hago el segundo, el tercero y así por toda nuestra circunferencia. Y así es como se ve arriba el pétalo. Acá no va nada. Así. Unimos con punto deslizado. Y antes de seguir les voy a mostrar algo. Acá es donde yo les digo que este sería el motivo del mandalá. Y entonces hay que medir en el aro que tengamos o consigamos. ¿Sí? Y a mí me falta para llegar. Por eso le voy a hacer los arquitos de cadena simulando una tela de araña. En uno más chico no queda. En este de madera lo sobrepasa. Entonces ya ahí no tiene lucimiento. Por eso hay que medir siempre, siempre hay que medir para saber. A mí, como es en hilo grueso, me quedó de 8 centímetros y medio. ¿Sí? Pero lo pueden tejer con el material que tengan. Esto es hilo de algodón y tiene 7. Capaz que 6 y medio porque está estirado acá. Capaz que 6 y medio. Está hecho con hilo bien finito. Es con el material que ustedes tengan a disposición. Cuanto más grande, más lindo. Más energía van a atrapar. Bueno, continuemos. Este color que está acá, que es rojo, es porque el hilo es rústico y es ecológico. Y a veces aparece hasta algún hilito de plata. Vaya a saber uno por qué, pero aparece así, pero es muy lindo el hilo. Y lo bueno que tiene este hilo que uno lo rompe con la mano y no se lastima. En cambio este otro, si yo quisiera cortarlo con la mano, me dejo marcado el dedo y hasta a veces me he sacado sangre de tan fuerte que es. Son cosas de los fabricantes. Entonces nos vamos con punto deslizado hasta el centro de las cadenas. Buscamos el centro más o menos. Ahí quedaría el centro y levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas.
Y ahora sí, arriba del pétalo vamos a hacer un punto deslizado o punto bajo, como quieran, cualquiera de los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y clavamos al medio. Ya saben, punto deslizado o punto bajo, como gusten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va en el arco y arriba el pétalo. Todo el contorno igual, en el arco, en el medio y arriba el pétalo. 5, 6, 7. Yo regreso cuando haya hecho toda esta vuelta. Y unimos con punto deslizado donde iniciamos. Yo lo tengo que dar por terminado acá, porque yo llegué a mi aro. Hice una cadena más de seguro, estiro y con mucho hilo en la mano para poder hacer la unión. Pero yo ya llegué a mi medida de aro. Pero si ustedes tienen un aro bien grande, bien generoso, en vez de cortar el hilo, van a ir con punto deslizado nuevamente al centro de las cadenas y van a hacer 8 cadenas, porque hicimos 7, ahora 8. Y van a clavar acá, hacen 8 cadenas, clavan acá, 8 cadenas, clavan acá. Cuando vuelven, unen con punto deslizado en el mismo lugar de inicio y elevan 9 cadenas al aire. Clavan acá, 9 cadenas, clavan acá, 9 cadenas, clavan acá. En la próxima 10, 11, 12, 13, tantas cadenas en ese número seguido o consecutivo hasta llegar al borde para poder unir nuestro atrapasueño. Ahora con una aguja lanera lo que hago es unir el extremo. También se puede hacer sin cortar el hilo, cortando el hilo y enhebrando de otra manera, pero es más lindo así y queda más prolijo, ¿sí? Entonces, así, y vamos arco sobre arco, pasámosle la hebra sin miedo. Yo estoy trabajando incómoda, yo estoy siempre fuera de la mesa, o sea, el aro me queda por fuera de la mesa, quedo en el aire, en el vacío, vamos a decir, y puedo trabajar mejor. No puedo apoyarlo totalmente al aro arriba de la mesa porque me es incómodo y no me pasa bien la piola, y tengo que asegurarme de que vaya frunciendo, de que vaya ajustando, perdón. Y así. Le pueden dar una vuelta y otra vuelta a la inversa. Ahora vamos para este lado y en la otra, cuando lleguemos, nos volvemos de la misma manera, pero a la inversa. Y lo ajustamos con un puntito atrás. Y eso sería todo lo que sería unir nuestro mandalá. Así vamos a ir trabajando por todo el contorno hasta llegar. Ahí queda bien tirante, bien bonito. Ya uní todo el borde. Lo único que hice con el excedente que quedó del hilo, una cadenita larga, y la pasé con la aguja lanera. La rematé bien y le agregué un avalorio. Y acá quedaría para colgar, pero también se puede colgar desde acá, una piola larga también. Le pueden colocar borlas acá como tiene este. En mi canal tienen el video que les enseña el paso a paso cómo se hacen las borlas en apenas minutitos. O pueden ponerles unos flequitos. Y yo hago lo siguiente. Agarro mi costurero y empiezo a pasar vuelta tras vuelta la piolita. Así. Vuelta tras vuelta. Así los tengo todos del mismo tamaño. No los vamos a poner como cuando ponemos en un poncho o en un chal, los vamos a hacer con un nudo nada más. 2 nuditos en realidad, pero no los vamos a poner con el mismo sistema de como si fuera para un poncho o un chal.
sino más fácil hongo. Bueno, corto y corto un extremo. Entonces vamos a agarrar, no sé, 4 o 5 piolas, más o menos. Acá tengo 3, 2, 4, tengo 5, justito. Y entonces, bueno, buscamos más o menos el medio y lo pasamos por entre medio de lo que sería la unión de lo que veníamos cosiendo, así. Ya saben que esto es, la decoración es libre, es a gusto de cada uno. Anudan y hacen uno más de seguro. Simple. Y lo acomodan, así. Y agarran otro grupito. ¿Sí? Uno al medio, uno al costado, otro en el otro costado, y así van revistiendo todo lo que le quieran poner de volado a nuestro aro, los flecos que van a volar con el viento o van a quedar decorativos en el respaldo de la cama. Acá tengo 3, 4, 5 y me voy al otro lado, así voy poniendo igual y hay una semejanza entre uno y otro. Bueno, no quiere, vamos de nuevo. Y ahí otra vez hacemos el nudo y el otro y lo vamos acomodando, y así vamos a ir rellenando todos los espacios que queramos. Bueno, yo coloqué los flecos, como les dije, la decoración es libre. Lo que hice fue tomar una piola del hilo y uní las perlitas a disposición y gusto, como si fuera a ser una especie de pulserita. Y lo até, solamente eso. La pluma igual, y ahora paso a mostrarles cómo hacemos. Bueno, justo voy a agarrar una que tiene el cabito muy cortito. Vamos a agarrar otra. La pluma viene con un cabito de plástico. También pueden usar plumas reales, si tienen gallinero, pobre gallina, pero siempre sueltan alguna. Si tienen pavos, gansos, bueno, todo viene bien. Si van al zoológico también. Pasamos, ¿sí? Clavo nomás bien. Hacemos el nudito y pasamos varias veces así. Ya corto este pedacito de hilo que está feíto. Lo vuelvo a clavar. Ahí. Perdón porque estoy en el aire. No es lo mismo que estar con apoyo. Ajusté. Y busco donde lo quiero poner. Yo voy a poner 2 en este. Y empiezo a coserlo para que me queden los dos juntos. Y ya los atravieso los dos. Bueno, ahí se trancó. Bueno. ¿A quién no le pasó? Dejémoslo, no quiere. Y voy de nuevo. Es a los efectos de que quede sujeto. Ya no va a molestar más ni se va a zafar. Lo que queríamos era decorar y lo conseguimos. La otra piolita se corta. Voy bordeando para sacar, para tener bien sujeto nuestra piola. Y hacemos bien el remate ahí y ya no molesta más. Sacamos este que no quiso. Chao.
y a este otro. Y ya tenemos nuestro mini mandalá pronto. Le pueden poner lo que quieran, hasta monedas antiguas si tienen. Ya saben, la creatividad es todo, pero les doy las ideas. Le pueden poner hasta monedas antiguas. Todo lo que marque vuestra vida, vuestros recuerdos añorados de los familiares, de los abuelos, las abuelas, las tatarabuelas, todas esas cosas que son añejas y que no las quieren perder, pónganle siempre algo a esto, que queda muy, muy fashion, muy, muy bonito para decorar el hogar. Espero que lo hagan, que lo puedan resolver, que lo puedan vender, que tengan exitosas ventas. Me llena de emoción poder compartirles esta manualidad y atrapen toda la prosperidad posible y todos los sueños con mucha energía para cada día en vuestra familia. Donde sea que se encuentren, les mando un abrazo muy sentido desde el fondo de mi corazón. Que Dios les bendiga con abundancia, prosperidad, salud, bienestar, amor, armonía, con buenos dirigentes también para que todo funcione mejor en toda América, Centroamérica y para el otro lado también, los que nos están viendo, también que todo funcione bárbaro, que todo cambie, que cada día sea mejor. Si les gustó, no se olviden de dar un like hacia arriba y si les gustó un poquito más, compartan entre sus redes sociales, inviten amigas y amigos a conocer mi canal de esta humilde servidora que les da todo por el todo. Les mando un cariño muy especial y llevo cada línea que me dejan a mi corazón siempre. Gracias.